Buenas tardes a todos y todas. A ver, voy a... Hola, no sé. profe. Hola, y ahora sí estamos por empezar. Somos poquitas personas, pero vamos a comenzar enseguida. Ya. Hola, Susana. Voy a compartir la pantalla. Bueno, primero información general, ¿cierto? Como todas las clases. Primero consultarle si existe alguna duda, ¿cierto? El día de hoy se abre la segunda evaluación de este módulo, para que puedan ingresar desde las 9:30. Tienen la posibilidad de rendir su evaluación. Ya es una evaluación de alternativa, ya para que lo tengan en cuenta. Tienen 1:30 para desarrollar su evaluación y reitero también la información que les había dado previamente. En caso de evaluaciones atrasadas, finalizando el módulo, va a existir la posibilidad de rendirlas. Ya no va a existir este plazo que se daba antes para poder rendir las evaluaciones, ¿cierto? Solamente va a ser una fecha para todos, ya para que lo tengan claro. Y si se atrasan de repente en alguna evaluación, va a tener esa posibilidad, pero si se atrasan en 2 o 3 evaluaciones, solamente van a tener esa fecha, que van a ser esos 2 días. Esa es la idea, ¿cierto? Para que ustedes vayan al día, ¿cierto? De realizarlo en la fecha que corresponde. En caso de no poder, van a tener esa posibilidad del plazo extra, ¿ya? No sé si hay alguna duda sobre ese tema en particular. De todas formas, más adelante voy a ir informando con más detalle cómo es esto de las evaluaciones que ya vendrían siendo como recuperativas, ¿cierto? Pero para que lo tengan claro en caso de que tengan evaluaciones pendientes, ya para que no se vaya juntando y no sea muy pesado. Continuamos, entonces. Hoy nos corresponde revisar el tema 4, que son los procesos afectivos en el trastorno de espectro autista. Ya, la evaluación, ¿cierto? La evaluación que comienza el día de hoy, hasta mañana a las 9:30, ya es contempla los temas 3 y 4, que es neurodiversidad, lo que vimos en la clase pasada, y los procesos afectivos en el trastorno de espectro autista, que es lo que vamos a ver hoy. Ya, bueno, acá reitero también que los mensajes, pues, de WhatsApp los respondo con mayor frecuencia entre la 1 y las 7 de la tarde. Ya, si me envían a veces un mensaje en otro horario, puede ser que no lo pueda responder enseguida, o me voy a demorar un poquito. Ya. Entonces el horario para ese tipo de casos en ese horario, ¿cierto? De la 1 a las 7. Y les voy a pedir, por favor, que cuando me envíen un mensaje personal, me pongan igual el nombre, apellido y el curso, para no confundirme en caso de asistencia, sobre todo, ya para no dejar a nadie ausente, o alguien que desee justificar asistencia. Me dice, por ejemplo, que es del curso al que pertenece. En este caso, inspector 26, ya, para poder revisarlo, ¿cierto? Y que no se me vaya ningún detalle. Y lo importante también, que puedan ir revisando sus asistencias, en caso de que hayan quedado ausentes en algún momento o que justificaron y no lo ingresé bien, para corregirlo de inmediato. Ya es importante eso, porque las faltas injustificadas ya disminuyen harto el porcentaje de asistencia. Entonces, para que lo tengan en mente, y si justificaron, ¿cierto? La asistencia no disminuye tanto, ya, pero no así un injustificado. Y ahora sí, vamos a revisar primero, ¿cierto? ¿Qué es la afectividad? Ya, muchos conocemos y asociamos el concepto de afectividad, ¿cierto? Con el demostrar cariño, quizás, ¿cierto? Nos referimos a entregar algún presente. Hay distintas formas de mostrar este afecto o este cariño, simpatía que tenemos los unos a los otros. Ya, cuando hablamos de afectividad, nos referimos a cualquier sentimiento o emoción que experimentamos hacia los otros. Se trata de cómo expresamos nuestro amor, ¿cierto? La gratitud, amistad, a través de acciones o palabras. Ya, pueden ser distintas las acciones que vayamos a tomar dependiendo del sentimiento que tengamos hacia alguna persona, ¿cierto?
dependiendo de cómo nosotros queramos expresarlos y depende también de lo que nos haga sentir el otro. Por ejemplo, ¿cierto? Cuando alguien nos da un abrazo para demostrar que se preocupa por nosotros, eso es un ejemplo de afectividad. ¿Cómo vamos a demostrar ese cariño o ese apoyo hacia alguien? Cuando sentimos este afecto por alguien, lo podemos expresar de diferentes maneras, a través de quizás, como decía, algunas palabras, quizás presentes, cualquier gesto que demuestre que quiera, ¿cierto?, aumentar el bienestar del otro. También nos alegramos cuando algo le sucede al otro, también nos podemos poner tristes, ¿cierto?, cuando alguien lo pasa mal. En resumen, ¿cierto?, es cómo nos relacionamos con los demás, cómo mostramos nuestras emociones, ¿cierto?, cómo mostramos nuestro amor y el cuidado y cómo vamos a interactuar con los demás. Hoy, ¿cierto?, vamos a hablar sobre los procesos afectivos en el trastorno de espectro autista. Vamos a recordar, ¿cierto?, que existen varios signos o síntomas dentro del trastorno de espectro autista que hacen un poco distinto, ¿cierto?, el cómo se relacionan socialmente con las otras personas. Ya, hay un micrófono abierto, no sé si me quiere hacer alguna pregunta o solamente quedó abierto. Ya, ¿cómo decía? ¿Daniela? ¿Daniela? Sí, No profe, sé. perdón, se me quedó abierto el micrófono. Ah, ya pensé que era alguna pregunta. Ya, no, continuamos entonces. Ya, la afectividad, ¿cierto? Va a ser algo súper importante porque va a ser la base de nuestras relaciones y también las conexiones que vayamos teniendo con los otros. Desde que nacemos, ¿cierto? Empezamos a desarrollar esta capacidad emocional, ¿ya? Principalmente cuando somos muy bebés, ¿cierto? Lo hacemos a través de la interacción que tenemos con nuestros cuidadores principales, ¿ya? Que pueden ser nuestros padres, algún familiar. Ya, los vínculos iniciales, ¿cierto? Se van a formar desde que somos bebés. Desarrollamos esta afectividad, ¿cierto? A través del contacto cercano, a través de cómo vamos mirando, escuchando a nuestros cuidadores o a nuestros padres, ¿cierto? Cuando nos dan un abrazo, cuando nos alimentan, cuando atienden nuestras necesidades, ¿cierto? Se van desarrollando estos procesos afectivos, ¿ya? Después, ¿cierto? Cuando vamos creciendo, ¿cierto? Los niños pequeños suelen imitar a los más grandes, desarrollan em, ese primer, eh, ese primer vínculo, ¿ya? Que va siendo, ¿cierto? El estar cerca de los padres, ¿cierto? El escucharlos, el sentir el aroma, el que nos atienda a nuestras primeras necesidades. Luego, ¿cierto? Observamos el comportamiento de nuestros cuidadores principales, aprendemos también a reconocer emociones y a expresarlas, ¿cierto? Con el llanto sabemos que van a atender nuestras necesidades, pueden saber si estamos incómodos, ya cuando somos más grandes, ¿cierto? Nos podemos reír y vamos a ver que quizás los adultos que están con nosotros también se van a reír, ¿cierto? Vamos a contagiar nuestra risa, ya. Observamos, imitamos gestos faciales, imitamos comportamientos de todas las personas a nuestro alrededor, sean buenas o malas, ¿cierto? Vamos imitando. Luego, ¿cierto? Ya cuando estamos un poquito más grandes, vamos interactuando con otros niños y adultos. Y los niños, ¿cierto? Van refinando esta capacidad de afecto. Vamos comprendiendo cómo y cuándo podemos expresar ciertos sentimientos y cómo vamos a responder a los sentimientos de los demás. ¿Cierto? Vamos aprendiendo esta capacidad del saber cómo se siente el otro solo con ver sus caras, solo con ver sus expresiones, con ver su postura, ¿cierto? Vamos aprendiendo qué es lo que puede estar sintiendo esta persona y cómo vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Cómo vamos a actuar frente a ellos, cómo vamos a responder emocionalmente. Como seres sociales que somos, ¿cierto? Como humanos, nos resulta, ¿cierto? Una habilidad imprescindible trabajar estas capacidades, ¿cierto? Y tener estas capacidades también que nos permitan relacionarnos con nuestros iguales. Ya dentro de estas habilidades sociales, ¿cierto? Que vamos desarrollando desde que somos muy pequeños, van a ser muy importantes como base para todo lo demás que vamos a ir desempeñando, todas las etapas que pasamos durante nuestra vida, siendo pequeños, ¿cierto? Si no tenemos una buena base,
Ya cuando llegamos a la vida adulta, ¿cierto? Nos toca enfrentar, encontrarnos solos en el mundo prácticamente, ¿cierto? Porque nuestros padres no van a estar con nosotros, tampoco nuestros amigos que eran más cercanos. Ya nos vamos a desenvolver solos, vamos a tener que afrontar diferentes desafíos, ya sea laborales, ya sea movilizarnos también. Todo eso requiere que tengamos, ¿cierto? Que desarrollemos estos procesos, ¿cierto? Trabajemos estas emociones, desarrollemos toda la parte que es como la base para poder socializar con los demás. Ya, igual estas habilidades son bastante complejas. Se forman, ¿cierto?, de un montón de ideas, de pensamientos, de creencias, de valores. Son fruto también del aprendizaje y también de las experiencias que vayamos teniendo. Si nosotros nos criamos en un contexto que es muy limitado, ¿cierto? En un contexto muy aislado, podemos ser, no sé, hijo único, por ejemplo, y estamos en un sector muy aislado del resto de la comunidad. Ya nos criamos con adultos, ¿cierto? Que no están todo el tiempo en la casa, ya pues que salgan, trabajen, y nosotros estamos ahí más que nada solitos, ya nuestro desarrollo va a ser muy distinto, las habilidades que nosotros tengamos para adaptarnos a la vida, ¿cierto? Van a ser muy distintas si nos comparamos con otro niño o niña que se crió, ¿cierto?, en un contexto, por ejemplo, donde podía ir a cumpleaños, donde podía ir a los parques, donde podía interactuar con otros niños, donde podía interactuar con más adultos, también podía participar en diferentes contextos, ¿ya? Entonces también depende mucho del aprendizaje que tengamos, las herramientas que vayamos a tener para afrontar, ¿cierto? Todo este proceso que implica el reconocer los pensamientos, los sentimientos y cómo vamos a reaccionar nosotros ante ellos. ¿Ya? Son capacidades que todos tenemos para comprender el contexto en que nos desarrollamos y nos adaptamos, ¿cierto?, en los momentos que lo necesitamos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Siendo esto un proceso tan complejo, ¿ya? ¿Cómo será para los niños con un trastorno de espectro? ¿Ya? Los niños con TEA pueden experimentar y expresar esta afectividad de una manera distinta. ¿Ya? Pueden haber algunas dificultades que son propias, características del trastorno, que ya lo vimos en la clase pasada. Pueden existir dificultades en la comunicación, ¿cierto? Los niños y niñas, jóvenes y adultos, ya de ahora en adelante me voy a referir a las personas con trastorno de espectro autista o personas con autismo. Ya, pero vamos a entender que estamos hablando, ¿cierto?, de todas las edades en general. Ya, entonces, como decía, las personas autistas o niños autistas pueden tener problemas para usar el lenguaje verbal y no verbal. Ya, lo que puede hacer, ¿cierto?, muy difícil el poder expresar luego todas estas emociones como lo haría una persona típica o neurotípica, que lo vimos en la clase pasada, que son las personas, ¿cierto?, que se ajustan a todo lo que es como el estándar social. Ya que son capaces de responder a emociones, son capaces de compartir con sus pares, ¿cierto? Que no tienen mayores dificultades en el ámbito social, ¿ya? Pero en el caso de las personas con trastorno espectro autista, ¿cierto? Se les puede hacer muy difícil, comparado con estas personas típicas o neurotípicas, el poder usar, ¿cierto?, este lenguaje verbal o no verbal, el interpretar, ¿cierto?, el reconocer esas emociones. Pueden enfrentar muchos desafíos para identificar y entender las emociones propias, ¿ya? Y las de los demás. Entonces, esto debido a las diferencias en el procesamiento cognitivo y también lo sensorial, que es el cómo nosotros em, sentimos, ¿cierto?, los estímulos que nos llegan y cómo nosotros damos una respuesta. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ahí algo que es bastante complejo para poder desarrollar esta afectividad. También la expresión de afecto va a ser distinta en una persona con trastorno de espectro autista. Puede ser, ¿cierto?, no tan convencional la forma en que nos van a demostrar afecto. Por ejemplo, ¿cierto?, pueden no disfrutar del contacto físico, como los abrazos, ¿cierto? Quizás la forma de mostrar afecto por parte de un niño con trastorno espectro autista puede ser a través de acciones muy específicas, que a veces no son tan fáciles de reconocer, ¿cierto? No son fáciles de ver por las expresiones que nos muestra este niño o persona autista. O puede ser que a veces sean muestras de afecto que para algunos van a ser como muy sutiles o fuera de lo común.
Ya, también, ¿cierto? La formación de los Ponelo ahí y ahí lo bajan. hay un micrófono abierto, ya, sí, si quieres alguna pregunta. Ya, sigamos. Ya. Sobre la formación de los vínculos, ya, claramente puede haber una afectación, ¿cierto? Porque ya no va a ser la misma forma en que se van a expresar, ¿cierto? De acuerdo a la edad, ¿cierto? De los compañeros, por ejemplo, del mismo curso. Sí, pues. Y ¿Ya? después, un día de tiro, llega final de tu mediador, el mismo Ya, chico. voy a silenciar los micrófonos. Ya, si alguien quiere decir algo, ya, ahí parece que está silenciado. Ya, entonces, ¿cierto? Continuando, la formación de los vínculos va a ser muy variable, ya estoy hablando, ¿cierto? A modo general, ya, para que ustedes igual lo puedan comprender, porque después igual vamos a ver en la siguiente clase, para no enredarles, que la clasificación de trastorno espectro autista es una escala, ya no todos son afectados de la misma manera, ¿cierto? Como otras personas. Ya, pero estamos hablando como a modo general y son características que son compartidas. Entonces, igual vendría siendo para efectos de clasificación, nos sirve como hablarlo de esta forma. Ya son estas características compartidas en menor o mayor grado. Como decía, ¿cierto? Va a haber dificultad, claramente, en los vínculos que se forman. Se pueden formar vínculos profundos, ¿cierto? Entre personas, ¿cierto? Entre algunos niños, desde que son pequeños, ¿ya? Pero el proceso puede ser mucho más lento, tal vez, que el que se forme pensando, ¿cierto? Que de repente vemos un grupo de niños o de jóvenes que se conocen, ¿cierto? En contexto de juego, puede ser en un cumpleaños, ¿ya? Puede ser que invitaron a los compañeros de curso, invitaron a los vecinos, ¿ya? Y en ese contexto se conocen y comienzan a conversar los niños, ¿cierto? Comienzan a jugar y se convierten incluso en amigos de toda la vida. ¿Ya? El vínculo se forma mucho más rápido. Pero en el caso de personas que tienen tan afectada, ¿cierto? Esta capacidad para el poder, ¿cierto? Generar, ¿cierto? Conectar estas emociones, trabajar esta afectividad, ¿cierto? Puede ser mucho más lento el comprender las señales sociales que se están dando en ese momento. Ya puede ser que tenga dificultad en comprender lo que los otros niños, ¿cierto?, quieren expresar, ¿cierto? Puede ser que quizás interprete que los niños quizás están en otra actividad y en realidad no lo quieren integrar, pero él siente que quizás no lo están integrando, no está entendiendo lo que le quieren decir, lo que le quieren decir los otros niños, ¿ya? Porque la interacción social de los otros niños va a ser difícil de comprender en ese momento. Por lo tanto, ¿cierto? Estas habilidades sociales de los niños con TEA son difíciles de desarrollar porque tienen dificultades para entender el comportamiento social adecuado y para comprender las reglas que son implícitas en la conducta social, ya que eso, ¿cierto? Sus aprendizajes sociales son muchas veces muy rígidos y no son completamente comprendidos. Resumiendo, ¿cierto? Mientras que todos los niños desarrollan afectividad, ¿cierto? A medida que crecen, ¿ya? Los niños con TEA pueden necesitar enfoque y apoyo adicional para ayudarles a entender y expresar sus emociones, ¿cierto? De una manera mucho más efectiva y construir estas relaciones saludables. ¿Ya? De acuerdo con lo anterior, ¿cierto? Pensamos, ¿cierto? Y nos preguntamos si las personas con trastorno de espectro autista sienten o expresan el afecto. Ya, es hora, ¿cierto?, de romper ese mito de que son incapaces de sentir o de expresar afecto, porque las personas autistas tienen la capacidad de sentir afecto como cualquier ser humano, requieren cariño de los demás, ¿cierto? La diferencia se va a encontrar en la forma en que expresan y demandan afecto. Esta va a ser diferente. Tienen una manera especial de hacerlo, ya que no es la forma en que tradicional se esperaría que fuese. Los niños, ¿cierto?, con trastorno espectro autista, al igual que los niños neurotípicos, sienten, ríen, lloran, se enojan, sufren, ¿cierto? Sienten emociones, también pueden disfrutar, ya también se pueden enojar, se pueden estar muy tristes, como todos nos pasa en algún momento del día a día. Pero la forma en que ellos van a demostrar va a ser diferente a como nosotros
estoy hablando de nosotros como las personas neurotípicas, aprendimos a demostrarlo. ¿Ya? Es falso que las personas autistas no tengan sentimientos, ¿ya? Aunque sí es posible que los puedan expresar diferente. Del mismo modo, al relacionarse con los demás, ¿cierto? La comunicación implícita para los neurotípicos, que serían las personas que se consideran más estándar, ¿cierto? Que nos podemos adaptar, y explícita para los autistas, ¿ya? Llevándole, ¿cierto?, a pensar al resto de la población que no tienen, ¿cierto?, esos sentimientos. Las personas que tienen un trastorno espectro autista, que después les voy a dar la clasificación, ¿cierto?, en la próxima clase, que sea moderado o severo, ¿cierto?, que son casos que tienen, que son mucho más complicados, ¿cierto?, de abordar, ¿cierto?, y tienen mayores dificultades para enfrentarse al medio. Ya las personas con este TEA moderado o severo tienen desafíos, ¿cierto? Presentan desafíos significativos para entender las normas sociales, ¿ya? Y tienen esta dificultad para explicarlo directamente. Por ejemplo, ¿cierto? Si escuchamos una frase típica que se escucha en nuestro país, ¿cierto? Que es en boca cerrada no entran moscas, ya nosotros inmediatamente se nos viene con la solución, ¿cierto? De lo que significa en boca cerrada no entran moscas, ya que sugiere, ¿cierto? Que mejor no hablemos de más, ¿cierto? Para evitar algún tipo de problema. Pero si lo escuchara esta expresión una persona con TEA, pensaría que literalmente eso sería, ¿cierto? Mantener, ¿cierto? La boca cerrada va a impedir que entre una mosca. Ya es muy literal. A eso se refiere con esta comunicación, ¿cierto? Que va a ser mucho más explícita. Ya no comprender este lenguaje que a veces es implícito, ¿cierto? Que va como que lo entendemos con escucharlo, pero no significa literalmente lo que es. Ya para ellos va a ser literal. Así de simple y corto, ¿no? Recordemos esto que las personas con TEA suelen tener problemas con la reciprocidad comunicativa también y además puede mostrarse, se puede ver, ¿cierto? Que tienen una empatía mucho más limitada y un interés social, ¿cierto? Un interés por participar en la sociedad mucho más disminuido. Ya eso es lo que se puede ver a simple vista. La comunicación también va a ser mucho más funcional, va a ser enfocada principalmente en satisfacer necesidades personales o algún interés específico, sin considerar mucho las emociones o intenciones de otros debido a dificultades para entenderlos. Ya eso es lo que podemos ver, ¿cierto? Si nosotros observamos cómo se está comunicando esta persona con TEA, vamos a ver, ¿cierto?, que mayoritariamente lo que nos van a comunicar va a corresponder a las necesidades que vaya teniendo en el momento. Necesita algo, ¿ya? Eso es lo que nos va a expresar, ¿ya? No va a ser tanto ese interés que vemos, ¿cierto? Como en el ejemplo que les decía, que vemos un grupo de niños, ¿cierto? Que se interesan en participar con el otro, en integrarlo, ¿cierto? Acá simplemente vamos a ver desde fuera una falta de interés que se puede interpretar como falta de empatía. El estilo comunicativo que tengan, ya a menudo, ¿cierto? No toma en cuenta el efecto social de las acciones, ¿ya? O los límites impuestos por las normas sociales, ¿cierto? eh, Pueden centrar mucho más su atención en solo la perspectiva de ellos mismos. Puede pasar que alguna persona con TEA, no sé si ustedes lo han visto o han visto algún ejemplo, ya que al ser tan literales pueden llegar a herir sentimientos de alguna persona, ya pueden ser demasiado directos. Para algunos puede ser muy chocante que alguien vaya y te diga algo tan literal que uno quede como wow, porque quizás nosotros lo pensamos, pero no lo vamos a decir. Ya una persona neurotípica, ¿cierto? Suele ajustarse a estas normas sociales que te dicen que si tú estás muy consciente de algo que va a herir al otro, preferimos no decirlo, ¿cierto? Nos lo guardamos, lo pensamos, pero no lo vamos a decir por lo mismo, por lo que pueda, por cómo pueda resultar para la otra persona. En cambio, una persona con TEA, ¿cierto? Puede ser muy directo y puede que vaya y lo diga. Claramente, socialmente, va a ser muy chocante, ¿cierto? Para las personas, para los espectadores.
van a decir como alguien que no conoce a la persona va a decir, wow, ¿por qué estaba diciendo esto? ¿O por qué se está tomando tan literal lo que está diciendo? ¿Ya? Ahora, otro ejemplo, ¿cierto? La forma de en que una persona neurotípica, por ejemplo, suele expresar afecto, ¿cierto? De la forma en que la mayoría de la gente espera y comprende, ¿cierto? Fácilmente, sería a través de abrazos, quizás algún beso a una persona cercana, así mostrar, ¿cierto? Este cariño que es mucho más directo, un cariño mucho más físico, decir palabras como te quiero, me importas, o elogiar a alguien, ¿cierto? O algún cumplido por algún logro que haya tenido alguien. También, ¿cierto? Preparar, ¿cierto? Alguna comida favorita, entregar, ¿cierto? Algún regalito, ¿ya? También, ¿cierto? El sonreír, también son formas de afecto que utiliza mucho una persona que va a ser neurotípica. Guiñar, ¿cierto? Hacer estos gestos con los ojos, usar cualquier otro tipo de expresión, ¿cierto? Que sea facial para poder expresarle al otro lo que sentimos. Podemos mostrar nuestro afecto, ¿cierto? Sonriendo mucho, quizás con esta expresión de que sí, estoy muy feliz por ti, qué bueno que te fue tan bien, ¿cierto? Lo que estás haciendo. Felicidades, me alegro mucho. Ya, eso es como típico para todos, yo creo. Ya son esas expresiones que todos conocemos. Ya, pero en el caso de las personas con TEA, también van a sentir y van a mostrar afecto. ¿Ya? Pero esta forma en que lo van a realizar puede ser no inmediatamente reconocible para los demás, ¿cierto? A menos que ya conozcamos a la persona, ¿cierto? No va a ser tan familiar, ¿cierto? Porque nosotros esperamos que si algo bueno pasa, que nuestro amigo, nuestro compañero nos diga, oh, bien, muy bien, o nos sonrían, o tenga una expresión, ¿cierto? Una cara que nos diga, ah, está contento por mí, ¿ya? Pero, por ejemplo, ya cuando conocemos a la persona con TEA, vamos a saber que nos está mostrando afecto de una forma que no va a ser tan típica. Por ejemplo, a través em, nos va a mostrar cariño participando, ¿cierto?, en una actividad junto a nosotros. ¿Ya? Especialmente si un niño o un joven, un adulto que tiene el trastorno espectro autista nos invita, ¿cierto?, a realizar alguna actividad con ellos, nos invita a compartir su juego, quizás a mostrarnos su colección de dinosaurios, ¿ya? Eso va a ser una muestra de afecto para ellos, ¿ya? Porque muchas veces ellos prefieren este juego que va a ser mucho más solitario, ¿cierto? Si ya nos invitan a participar en su mundo, en su tipo de juego, eso es una gran muestra de afecto. Claramente, si no estamos familiarizados con esta persona, este niño con TEA, nos va a parecer como quizás una actitud común, ¿cierto? Que algún niño nos invite a jugar, ¿ya? Pero sabiendo, ¿cierto? Que es tan difícil, ¿cierto? Esta demostración de afecto que nos invita a participar en su tipo de juego es algo súper gratificante. Y para nosotros también, el ya llegar a ese espacio va a ser sumamente importante para también poder continuar, ¿cierto? Siendo una persona más cercana. Susana, Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? dígame. Los niños con TEA no te miran a los ojos, ¿cierto? Yo, con los que he tenido experiencia, es como que ellos te huyen de la mirada, así de mirarte fijo, o cuando te conversan siempre tratan de mirar hacia otro lado. Sí, Todos tienen como ese... es una de las características predominantes, ¿ya? Igual ahora quizás lo menciono más adelante, pero ya en la otra clase cuando veamos los síntomas como tal, y ahí lo vamos a ver con más detalle, del cómo funciona, ¿cierto? Todo el sistema. Pero sí, es una característica muy típica y tiene mucho que ver también con este tema de la afectividad, ¿cierto? Comprendamos que eh, desde los niños, ¿cierto? Neurotípicos, que son como los que se ajustan a la norma, ¿cierto? Desde muy pequeñitos, ¿cierto? Comienzan a mirar, ¿cierto? Las caras para copiar, ¿cierto? Estas expresiones. No lo hacen de manera consciente.
Ya es una etapa más del neurodesarrollo. Pero, ¿qué pasa? Que en los niños con TEA, uno de los primeros signos que vemos, que se repite mucho, es que no parecen ausentes algunos, dependiendo del grado de afectación que tengan. Pero muchas veces suelen no mirar a los ojos, ¿ya? Hay una teoría que habla sobre las neuronas espejo, ya que son unas neuronas, ¿cierto? Que se dedican especialmente, lo voy a decir muy coloquialmente para que todos lo podamos entender, que son neuronas, ¿cierto? Que están en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, ¿ya? Que hacen que nosotros podamos generar empatía, el saber cómo se siente el otro, ¿cierto? El también, si vemos algo triste, también nos da un poco de pena, se nos pone un nudito en la garganta, ¿ya? Se nos ponen los ojos rojos, también cuando vemos expresiones de felicidad en otra persona, aunque sea en una película, ¿ya? Nosotros desarrollamos tanto esta capacidad del mirar, ¿cierto? Las expresiones de los otros, que al final las internalizamos tanto y las hacemos propias, ya eso es parte de la empatía. Y tiene mucho que ver también con el desarrollo emocional. Entonces, igual, pues, al ser una característica propia del TEA, ¿cierto? El no mirar a los ojos también es una de las teorías que se trabajan, ¿cierto? Para explicarnos el porqué de esta dificultad en entender las expresiones que nosotros hacemos a medida que hablamos, ¿cierto? O para algunas personas con TEA han dicho que es tremendamente incómodo mirar a otra persona a la cara. Ya personas que ya tienen un TEA como mucho más leve, podríamos decir. Dicen que es muy incómodo mirar a alguien a la cara o mirar a los ojos y no comprenden esa necesidad, ¿cierto? De poder hacerlo. En la mayoría de las personas, ¿cierto? Bueno, los que estamos acá, ¿cierto? No, se nos hace casi imposible no mirar a alguien a la cara o mirar a los ojos. Lo tenemos muy internalizado desde que somos muy pequeños, ¿cierto? Nos vamos desarrollando con esa capacidad y esa capacidad también nos va ayudando a también generar ciertos estos procesos afectivos, a trabajar nuestras emociones, a regular nuestras emociones, ¿ya? Entonces igual es súper buena la pregunta de Susana, ¿cierto? También tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿ya? También, ¿cierto? Se asocia mucho al que las personas, ¿cierto? Volviendo al tema, ¿cierto? Que las personas no tengan, se dice que no tienen sentimientos, ¿ya? Porque ellos se expresan de una manera muy distinta. Y claro, como decía Susana también, esta característica compartida de no, quizás no están mostrando afecto de alguna de las otras formas, ¿cierto? Invitándonos a jugar con ellos y que nos comparten algunas palabras, ¿ya? Sentámonos muy, muy halagados, invitados a su mundo, ¿ya? Porque no es nada fácil para ellos, ¿cierto? El hacernos participar a nosotros como personas externas, ¿ya? De hecho, para nosotros es muy difícil, incluso con sus propios familiares. También imaginamos, ¿cierto?, cómo se sienten esos padres, ¿cierto? A veces hay casos muy complejos donde los niños, ¿cierto?, desde pequeñitos, no responden a ningún estímulo que le hagan los padres, ¿cierto? Los niños pueden estar tan inmersos en su mundo con este hiperfoco, ¿ya? Y puede ser muy frustrante también para los padres, también para ponernos un poquito en el lugar de ellos. Puede ser muy frustrante para ellos el no saber cómo hacer que tu hijo responda, ¿cierto?, lo que tú quieres o tenga este tipo de juego que tienen los demás niños, ¿cierto?, que interactuando con los demás, ya siempre va a ser un juego mucho más solitario, siempre va a ser desde pequeñitos, niños, niñas que no nos van a mirar, escasamente nos van a hablar en casos donde son casos de TEA mucho más severos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahí la participación social, ¿cierto? El trabajar toda esta habilidad va a ser la base, ¿cierto? Así que tampoco nos sintamos mal si no tenemos muchos resultados, ¿cierto? De alguna u otra forma, estamos generando algún aporte en estos estudiantes. Ya puede ser un poco frustrante a veces, pero no perdamos el foco, ¿cierto?, de que estamos haciéndolo bien. Ya, en algún momento nos damos cuenta de que sí, estamos logrando algo, aunque sea pequeño, pero lo estamos logrando. Ya. También, ¿cierto? Otra forma de afecto que pueden tener estos niños TEA, ¿cierto?
sería entregar quizás algún objeto, algún regalo, ¿cierto? Que pudiese ser nada convencional, pero que tiene mucho significado para ellos. ¿Ya? Por ejemplo, este mismo niño que colecciona los dinosaurios, que un día, ¿cierto? Uno interactúe con él, ¿cierto? Siente que no le pone mucha atención, pero un día puede ser que este niño o niña nos regale uno de sus dinosaurios. ¿Ya? Eso es una muestra de afecto. Y eso nos quiere decir, ¿cierto? Que sí está atendiendo a lo que nosotros le estamos diciendo, sí está funcionando lo que nosotros hacemos. ¿Ya? También, ¿cierto? Es el que ya deseen pasar tiempo con los demás, ¿cierto? O en un mismo lugar, o realizar alguna tarea en conjunto, ¿ya? Eso también es una gran muestra de afecto. Ya no podemos esperar que algún niño con trastorno espectro autista sea como tan, que vaya, nos dé un abrazo, ya puede ser en algunos casos, pero muy específicos. Ya, pero cuando son casos un poquito más complejos, ¿cierto? No podemos esperar a que suceda, ¿cierto? Esas demostraciones de afecto tan convencionales, ¿ya? También, ¿cierto? Puede que no se utilicen palabras cariñosas, pero también podrían haber expresiones de algunos sentimientos cuando se sienten cómodos, ¿ya? Imaginemos, ¿cierto? Que tenemos el caso de dos niños, ¿ya? Que quieren demostrarle a su madre que, que la quieren. Por ejemplo, en el caso de un niño que sea neurotípico, ya podría simplemente ir donde su madre, darle un abrazo y decirle, te quiero mucho, mamá, cuando vuelve del trabajo. En el caso de un niño con TEA, podría esperar, ¿cierto?, a la mamá con su libro favorito en la mano, listo para leer con ella, ¿ya? Porque sabe que a ambos les gusta compartir ese momento. ¿Ya? Las personas, ¿cierto?, neurotípicas usan estas expresiones afectivas que son mucho más convencionales y van a ser mucho más fáciles de reconocer. Las personas con TEA pueden, ¿cierto?, preferir formas de expresión que son mucho más sutiles, mucho más específicas, ¿cierto?, apuntando a lo que le gusta a la persona que conoce ya, y van a ser mucho menos típicas. Ambas formas, ¿cierto?, van a ser válidas, van a ser profundas. ¿Ya? Pero claramente una va a requerir mucha más comprensión y atención para ser, ¿cierto?, apreciada en el nivel en que la persona nos lo está demostrando. Las personas autistas, Profesora, ¿sí? Hay alguien está hablando, yo creo. lo que pasa, yo soy Susana. Ah, ya. Llegaron muchos mensajes. Mire, Ya, Susana. lo que pasa que hay niños que tienen TEA que uno habla con ellos es como que fueran casi normales, o sea, no se les nota Sí, nada. Si no uno supiera que tienen un trastorno, no lo notaría, pero hay niños que el caso es tan extremo que ellos viven como en otro mundo, o sea, exacto. es como difícil traerlo al trabajo y a lo que uno quiere hacer con ellos, Sí, porque es como, para los papás es como frustrante esa situación porque es como que ellos tratan de que estudien pero es difícil cuando los casos son demasiado extremos. sí. Pasa mucho esto, ¿cierto? Hay distintos grados, como yo les decía, de afectación. Hay personas que son muy funcionales, hay personas que de verdad no se nota. Yo conozco personas que están estudiando ahora en la universidad, ¿cierto? Y uno ve que sus mismos compañeros, ya como son más grandes, sus mismos compañeros los apoyan mucho en todo lo que es la parte social. ¿Ya? Pero claro, algún momento también fueron niños pequeños y claro, no pasa casi desapercibido. Las necesidades que ellos tienen pueden ser muy sutiles, comparadas con otros niños, ¿cierto? Donde va a ser mucho más profundo, que de verdad parece que si uno les habla, parece que no te escucharon. Ya claramente va a ser muy frustrante para todos como profesionales, ¿cierto? Va a ser frustrante no tener quizás las herramientas para poder hacerlo, ¿ya? Pero hay formas de poder llamar esa atención, ¿ya? Pero quizás va a ser un poquito más adaptada, ¿cierto? Para esos casos tan graves, digámoslo así, de alguna forma.
¿ya? Porque, y claramente para los padres, ¿cierto? El saber que su niño, ¿cierto? Tiene estas dificultades, algunos padres igual nos pueden decir en algún momento que quizás no reconocer lo que está pasando, ¿ya? Quizás si en algún momento uno le da alguna información, puede ser que los padres hagan como que como si no pasara nada, como no, si mi hijo nunca ha hecho esto, o mi hijo no, si él nos habla súper bien. Puede pasar eso, puede ser que los padres estén en esta etapa de negación, aunque tengan mucho tiempo el diagnóstico del niño, o aunque no exista diagnóstico, los padres puede ser que traten de invisibilizar la situación. Ya, igual tenemos que estar atentos a eso y ser muy sutiles en lo que comunicamos a los padres o cuidadores. ¿Ya? Porque a veces le podemos mostrar, ¿cierto?, alguna situación que se haya dado y puede ser que los padres en todo momento quieran como negar la situación, quieran hacernos ver, ¿cierto?, que su hijo no presenta ninguna dificultad y puede ser que sí ocurra. Ya, entonces hay que ser muy sutil en cuanto a la información que les vamos a entregar. No significa encubrir todo, ¿cierto? Sino que si vemos que los padres no tienen asimilada la situación de sus hijos, quizás comentarles, ¿cierto?, de una situación puntual que se haya dado y que ahí ellos comiencen, ¿cierto?, a entregar mayor información, ya no presionarlos tanto con el hecho del diagnóstico. Ya puede ser complejo el abordaje, ¿cierto?, de ese tipo de casos. Ya, y como decíamos, en algunas otras situaciones no nos vamos a dar cuenta de las características que sean propias del TEA. Pueden ser tan sutiles como que se puedan dar, por ejemplo, en algún caso de alguna disertación, que recién veamos algunas características de TEA, porque puede ser que sea difícil, ¿cierto?, el pasar adelante, el exponer o el trabajar en grupos, o lo vamos a ver cuando ya sean más grandes algunas características, que puede ser, ¿cierto?, la dificultad para trabajar con algún tipo de estudiante, ya muy sutiles. De las personas, ¿cierto? Autistas, como cualquier persona, tienen estos sentimientos, ¿cierto? Como todos tenemos sentimientos, aunque la forma de procesarlos va a ser distinta, así como hay diferencias en el procesamiento sensorial, ¿cierto? Estas pueden ser muy intensas y les puede costar identificar, ¿ya? Pero ahí, ¿cierto? Están las redes, ¿cierto? La familia, los padres. Hay un micrófono abierto, no sé si alguien quiere decir algo, ¿no? Elvira, ya, quedó abierto. Ya como decía, ¿cierto? La forma, ¿cierto?, de procesar va a ser distinta. Ya, también hay estas diferencias en el procesamiento sensorial, que lo vimos hace una pinceladita el otro día. Ya, estas diferencias pueden ser muy intensas, ¿cierto? Les puede costar identificar, pero ahí, ¿cierto?, se hace imprescindible todo el apoyo de las redes, ¿cierto?, de los padres, la familia, amigos, educadores, terapeutas, para poder enseñarles a canalizar esas emociones y expresarlas y también compartirlas. Puede ser muy difícil trabajar, ¿cierto?, con algún estudiante que tenga estas características, ¿cierto?, que son propias del TEA. Puede ser que se estén trabajando también en otro contexto, puede ser que también se trabaje con otros profesionales por fuera o del mismo establecimiento, pero a veces puede ser que la familia no esté trabajando en la misma línea que se está trabajando en el colegio y con los otros profesionales externos. Ya igual nos vamos a encontrar con esas situaciones. En esos casos, es el avance que se vaya teniendo en ese tipo de casos en contexto clínico puede ser muy lento. Ya si no existe esa coordinación entre el colegio y entre saber que se está trabajando por fuera y saber si los padres también están trabajándolo en la casa, ¿ya? Hay casos donde avanzan súper bien, ¿cierto? Se tienen muchos logros porque en el colegio por ejemplo, los padres, ¿cierto?, son muy preocupados de continuar trabajando lo mismo que se trabaja en el colegio también en la casa. Ya, por eso es importante tener comunicación con los familiares también de lo que se está haciendo. Ya, entonces puede ser que los padres también lo continúen en la casa y lo trabaja también en la escuela y no, perfecto. Ahí pueden haber muchos avances muy significativos. El problema es cuando no hay una continuidad, ¿cierto?, entre lo que es la casa, lo que es el colegio, también si están con otros profesionales por fuera, como les decía. Si no existe informes de esos profesionales que lleguen al colegio y que también lo puedan revisar las personas del colegio,
ya puede que no haya mucho, es difícil trabajar así, ¿ya? En el ideal de los casos ocurre que están estos familiares bien informados, ¿cierto? Y entregan sugerencias a los mismos profesionales, por ejemplo, si está trabajando con el cliente. Y de ahí mismo, ¿cierto? Se pueden ir sacando estrategias para trabajarlas dentro del aula y agregarlas, ¿cierto? Al plan que se tenga para cada uno de los estudiantes, ya sea en el mejor de los casos. Cuando no, si el equipo del establecimiento está trabajando, ¿cierto? Como debería trabajar hoy en día, de acuerdo a las leyes vigentes, ya va a haber, ¿cierto? Un protocolo de contención, un protocolo de cómo vamos a seguir, ¿cierto? En esta misma línea con este estudiante. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Cuando, ¿cierto? Conseguimos Ya, fin de mi aproximarnos, cama. Luisa, ya, decía que cuando conseguimos, ¿cierto? Aproximarnos hasta a estos niños o adolescentes con TEA, generalmente, ¿cierto? Notamos que estos niños o alumnos, ¿cierto? Están más interesados en los objetos, en las actividades o en los elementos del ambiente. Por ejemplo, los vamos a ver mucho más interesados en la ropa, en los objetos, colores, ¿ya? De acuerdo a su interés principal, ¿cierto? Los vamos a ver como muy enfocados, ¿cierto? En algo que esté en el ambiente o en la ropa que lleva el compañero, ya, entonces igual es un poquito complejo, ¿cierto? Buscar algo que, estoy hablando de casos un poquito más complejos, ¿cierto? Que llamar la atención, ¿cierto? Para que atienda a lo que nosotros queremos realizar, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Esto va a requerir un gran esfuerzo para conseguir la atención, ¿cierto? Porque pareciera que están poco interesados o hasta pueden parecer incómodos, ¿cierto? Si a veces puede ser que nosotros llevemos alguna actividad que planificamos, ¿cierto? Como asistentes, ¿cierto? Planificamos alguna actividad para un curso en específico, ¿ya? Y puede ser que esta actividad la planificamos también con los demás profesores, ya planificamos algo entre todos para que salieran, para atender, ¿cierto? Las necesidades de todos nuestros estudiantes, pero puede ser que no logremos el interés de alguno o de algunos de nuestros estudiantes, porque pueden estar como su atención puede estar en otro lado. ¿Ya? Entonces ahí hay varias formas de poder llamar la atención, ¿cierto? De todo, ¿cierto? Quizás quitando mucho estímulo que pueda haber alrededor. Ahí va a depender de las características de nuestros estudiantes, considerarlas, ¿cierto? Siempre que quizás hay algo muy de su interés, ¿cierto? Que está en ese lugar. Ya puede ser que hay algún estante con algún objeto que le encante, ¿ya? Y ahí vamos a perder totalmente su atención. ¿Ya? Entonces igual es importante ir controlando todos los estímulos que puedan aparecer. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Estas emociones en los niños con trastorno espectro autista pueden ser mucho más difíciles de manejar, ¿cierto? Debido a las dificultades de comprensión y de expresión emocional que puedan tener. Es importante, ¿cierto?, trabajar esta inteligencia emocional y social para poder ayudar, ¿cierto?, a que ellos puedan reconocer y también comprender y expresar sus propias emociones de una manera adecuada. Ya, contrariamente a decir, ¿cierto?, que los niños con TEA sean incapaces de sentir o expresar afecto, ¿ya? Solamente esta forma de amar y de mostrar cariño puede ser diferente a las personas neurotípicas. ¿Cierto? Igual van a necesitar afecto, también van a necesitar esta conexión emocional. ¿Ya? Es fundamental, ¿cierto? No que como familiares o como educadores o como cualquier persona, ¿cierto? Adulta que compone esta comunidad educativa, tengamos, ¿cierto? Tengamos siempre conscientes, seamos conscientes de que el afecto está, solamente cuesta el cómo expresarlo y el cómo atender a esas sensaciones. ¿Ya? Quizás, ¿cierto? Enseñar con nuestro propio ejemplo, igual lo voy a como nombrar más adelante, ya con mostrar como nosotros mismos, ¿cierto? Algunas formas, ¿cierto? De expresar emociones que sean mucho más asertivas. ¿Ya? Recuerden que la forma en que nos van a ver, ¿ya? Va a decir mucho de nosotros. Aunque no lo creamos, tenemos que estar atentos de todo eso.
Ya estaba viendo la hora, así que nos vamos a tomar un pequeño break. Ya, habían varias personas hablando en el grupo. Después voy a revisar esos mensajitos. Nos vamos a tomar un break de 20 minutos, me habían dicho que se tomaban, así que nos vamos a tomar esos 20 minutitos desde ahora y vamos a volver a las 8:10, ya, pero en punto. Así que las preguntitas a la web. Volvemos a las 8:10. Ya, estamos de vuelta. Perdón por la tardanza, estaba respondiendo algunos mensajitos. No alcancé a responder todos, pero voy a estar tratando de hacerlo a la brevedad. Ahora sí, continuamos. Ya, nos quedamos acá. Nos habíamos quedado, ¿cierto?, en que las personas, ¿cierto?, con trastorno de espectro autista ya tenían ciertos sentimientos, pero la forma de expresarlos es la que va a variar. ¿Ya? También, ¿cierto? La forma en que ocurre todo este procesamiento, ¿cierto? Va a ser distinta y puede ser difícil de identificar. Ya, todo esto ha llevado a catalogar a las personas autistas como faltas de empatía. Ya, pero ¿realmente será esto una falta de empatía como tal? Ya, ese es el cuestionamiento que nos queda, si realmente existe o no. En ocasiones, ¿cierto? Se tiene esta percepción de que las personas autistas tienen dificultades para ponerse en el lugar del otro, en solidarizarse, ¿cierto? En tener esta empatía por el resto. Pero no es así. Las personas autistas pueden llegar a ser hiperempáticas. ¿Qué significa esta hiperempatía? ¿No es cierto? Si bien se piensa que las personas autistas carecen de esta empatía por tener estas dificultades para entender y expresar las emociones de la manera que se espera socialmente, ¿cierto? Sin embargo, no significa que no estén sintiendo esta empatía. De hecho, ¿cierto? Se dice acá en el texto que pueden llegar a experimentar una hiperempatía, que sería una forma de empatía que es mucho más intensa que lo que se conoce originalmente. Ya, se refiere, ¿cierto?, a alguien que siente las emociones mucho más potentes que el común. Ya. El contrario de lo que se piensa y se dice, ¿cierto? Que se dice que quizás las personas podemos ver desde fuera que la persona con TEA no está empatizando con nosotros, quizás lo vemos que no, quizás decimos, oh, no siente nada, ¿por qué? Se nos hace extraño, ¿cierto? Al ver este comportamiento que difiera tanto de la norma, ¿cierto? Que siempre esperamos que a una persona empática, ¿cierto?, esté sintiendo, se vea, ¿cierto?, en sus expresiones, aunque no nos diga lo que siente, ¿cierto? Podemos ver que sí empatiza con nosotros. Podemos ver el reflejo de nuestras emociones en los demás. Pero, ¿cierto? Estas personas con TEA sí lo sienten, ¿ya? Y pueden llegar a sentir de una manera muy intensa, ¿ya? Pero no lo van a expresar como nosotros pensamos y creemos y conocemos, ¿cierto?, que se debiese expresar. ¿Ya? Las diferencias se deben a la verdad por delante. ¿Ya? Las personas autistas simplemente dicen las cosas tal como son. Eso es lo que les comentaba igual, esperando que los demás también hablen de una forma clara y no entienden por qué los demás, ¿cierto? La población neurotípica o lo que estamos acostumbrados utiliza el preámbulo, el sarcasmo o la metáfora, o como conocemos algunos también el doble sentido también. Ya, principalmente, ¿cierto? Las razones por las que se malinterpreta la empatía de las personas con autismo es porque poseen esta sinceridad que es mucho más directa.
Las personas con TEA por lo general, y una característica bastante compartida también en las personas que no muestran tanto estas características, ¿cierto? Que son propias de otros niños que son mucho más marcadas. Ya la que siempre va a prevalecer en la mayoría de los casos es esta sinceridad, ¿cierto? Que no es tan común a lo que estamos acostumbrados. Pueden ser personas muy directas, personas muy honestas. Gabriela, No se tiene que afirmar en el pie. Gabriela, ¿vas a hacer alguna consulta? El micrófono está abierto, así que no vamos. Ya. También, ¿cierto? Ellos, ¿cierto? Prefieren hablar de una manera mucho más clara, mucho más directa, esperando que los demás hagan lo mismo. ¿Ya? Comprendamos que para ellos la forma de ser es la que conocen, ¿cierto? Si nosotros somos de una forma, ¿ya? Y si nos hace difícil interpretar las señales de nuestro entorno, de nuestros compañeros, por ejemplo, de clase, vamos a esperar que los demás también nos hablen de la misma forma. Para nosotros nos va a ser tremendamente difícil, quizás teniendo TEA, ¿cierto? Ajustarnos, ¿cierto? Al sarcasmo de los demás. Ya en un grupo de amigos, ¿cierto? Se utiliza mucho lo que es el sarcasmo, del tener este vocabulario, decir una cosa y a la vez estar expresando otra. Ya, pero para una persona con TEA, ¿cierto? Va a ser tremendamente complicado el poder ajustarse, ¿cierto? Y el poder tomar todas esas palabras que estamos diciendo, porque para ellos el lenguaje es mucho más literal, es mucho más comprensible, mucho más claro y fácil de llevar. ¿Ya? Claramente este tipo de situaciones puede llevar a malos entendidos, ¿cierto? Cuando las personas neurotípicas sobre todo utilizan o utilizamos un lenguaje que sea indirecto, sarcasmo, ¿ya? Pueden ser difíciles de interpretar para las personas con autismo. ¿Ya? Otra diferencia son las demostraciones afectivas. Las personas necesitamos contacto físico para demostrar cariño. La mayoría de las ocasiones, ¿cierto? Toleramos mucho más porque las normas sociales nos han enseñado, ¿cierto? Que cuando estamos cerca de alguien que ya es conocido, ¿cierto? Por nosotros, no un extraño, claramente. Pasa mucho el saludo entre amigos, a veces, ya que saludo entre amigos, quizás darse la mano, el saludo de beso, que es muy típico en nuestro país, el abrazo cuando no nos vemos hace mucho tiempo, o algunos amigos igual lo hacen cuando se ven a diario, o simplemente el ir y tocarte el hombro, ¿ya? Son formas, ¿cierto? Son demostraciones afectivas que nosotros vemos a diario, que las realizamos a diario, incluso algunas casi inconscientemente con nuestros cercanos. Ya, lo mismo con los padres, no sé, nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Y tenemos un hijo, un primito, ya un familiar cercano, que a veces va y nos da un abrazo, ¿ya? Puede ser muy común para todos nosotros esto, pero, ¿cierto? Es posible que estas demostraciones afectivas físicas sean unos estímulos demasiado intensos para una persona con autismo, debido, ¿cierto?, al procesamiento sensorial. Vamos a ver nuevamente, ¿cierto? La demostración afectiva, ¿cierto? El contacto físico es una forma muy común de expresar cariño, sobre todo en nuestro país, como les había comentado, ¿cierto? El típico saludo de beso, ya que se ve mucho como norma social, ¿cierto? Sin embargo, para muchas personas autistas, este contacto físico puede ser hasta abrumador, ¿ya? Debido, ¿cierto?, al procesamiento sensorial, ¿ya? Esto no significa que no se quiere demostrar afecto, sino, ¿cierto?, que puede ser que esta persona con TEA prefiera otra forma de expresión mucho menos intensa sensorialmente. La definición de procesamiento sensorial, ¿cierto?, se va a referir a cómo nuestro cerebro, ¿cierto?, organiza y responde la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Ya, nuestros sentidos ya los conocemos, aparte de los 5 que ya conocemos, ¿cierto? Que es el tacto, el gusto, ya la audición. Hay muchos más, ya yo he contado que son como 12, ¿cierto? Que ya igual está como la interocepción, ya como nos sentimos por dentro. Hay muchos otros sentidos. Igual se los voy a compartir en la otra clase, me parece, o en la siguiente. Ya. En términos simples, cada acción que hacemos resulta de cómo nuestro cerebro va a procesar y va a coordinar los diferentes tipos de información. Por ejemplo, si queremos agarrar un objeto, necesitamos mirarlo, ¿cierto? Ver, ¿cierto? El objeto, nuestros músculos, ¿cierto? Se van a mover
para tomar ese objeto, y nuestro sentido del equilibrio, el equilibrio también se va a coordinar para que para no caernos o para que no se nos caiga el objeto mientras lo hacemos. Ya, esto va a implicar, ¿cierto?, que nuestro sistema nervioso vaya a trabajar en conjunto, ¿cierto?, de una manera dinámica y organizada con todos nuestros sentidos, ¿cierto? Para poder coordinar toda esta acción que puede ser simplemente tomar un vaso. Y ahora cuando pensamos en las personas con TEA, ¿cierto? A menudo tienen estas dificultades para coordinar toda esta información sensorial de manera efectiva, ¿cierto? Coordinarlo con lo que está afuera, con lo que está pasando dentro de nuestro cerebro, ¿cierto? De nuestro sistema nervioso. Para realizar todo ese proceso puede ser un poco más difícil, ¿cierto? Que es un proceso súper complejo, pero a medida que nosotros vamos creciendo, nuestro sistema sensorial también va creciendo, se va desarrollando, ¿cierto? Pero en el caso de TEA es un poco más, está un poco más afectado, ya puede ser un poco más lento tal vez. Ya, ¿cierto? Esto puede hacer, ¿cierto?, que interactuar con el mundo sea mucho más desafiante para ellos, ¿cierto? Como si estuvieran atrapados en una montaña rusa, ¿cierto? Que de repente se detuviese. ¿Ya? Y todo, claramente todo no tendría ningún sentido, pudiese ser muy caótico. En las situaciones sociales, ¿cierto? Esta dificultad se puede ver mucho más intensa para alguien con autismo. El solo pensar en interactuar con otras personas ya puede sentirse, ¿cierto?, como estar en una fiesta donde nadie habla el mismo idioma. Ya es un ejemplo como súper común, que quizás lo hemos visto, puede ser todo desconocido, puede ser confuso, ya esto puede hacer, ¿cierto?, que la persona pueda no querer estar ahí o puede ser que prefiera aislarse, ¿ya? Porque se viene todo un proceso, ¿cierto? El tener que relacionarse con el otro, ya desde el tema del saludo, ¿cierto? Que es tan común, desde ahí en adelante parte todo el proceso, desde el tener a las personas mirándote, ¿ya? Comprendamos que todo eso, imagínense para nosotros, ¿cierto? Que quizás estamos acostumbrados a compartir con más personas, pero para muchos de nosotros se nos hace difícil quizás el estar con algún grupo grande de personas, ¿ya? Y eso que nosotros ya conocemos, hemos interactuado y también somos más grandes, ¿cierto? Tenemos más experiencias. Susana, Susana, Profesora, si un niño con... Profesora, le estoy hablando, ¿me escucha? ¿sí? ¿Se escucha? Ya, si un niño con TEA abraza a una persona es porque siente mucha confianza o le da algo porque ellos son ellos no son cariñosos así de acercarse, Ujú. ni nada, pero si él abraza y este es porque siente confianza con uno. Ya, es lo más probable. De todas formas, ¿cierto? Hay que ver porque a veces puede ser que sea alguna característica del TEA, ¿cierto? Puede ser que no sea tan profundo el TEA que tiene este niño o niña, puede ser alguna conducta que es aprendida, ¿cierto? Que ya se ha trabajado anteriormente por los padres, por quizás terapeuta o quizá dentro del mismo, em, quizás la misma familia le ha enseñado, ¿cierto? Como esa forma de afecto. Entonces igual hay que indagar un poquito, ¿cierto?, en cómo es el comportamiento de este niño en otro contexto, ¿ya? Porque igual tampoco es tan bueno que se acerque a otra persona que no conozca tanto, ¿cierto?, y tenga estas demostraciones de afecto. O también puede ser que exista algún otro diagnóstico, ya que sea concomitante, ¿cierto?, que además del TEA tenga algún otro diagnóstico que pueda ser también este efecto cognitivo, ya pueden haber otras cosas ahí intermedias. Entonces, en ese tipo de casos no es tan común, ya no es tan común que una persona con TEA abrace mucho. También pudiese ser que hay muchas personas que en este procesamiento sensorial, ¿cierto? Puede ser que le molesten que las sensaciones sean muy intensas, pero hay otras personas que sienten muy poquito. Entonces, ellos tienden a ser mucho más físicos. Son niños que por lo general se golpean mucho, que buscan como sensación. Ya también puede ser, ya hay distintas clasificaciones, también hay otros que son buscadores, que son esos niños que buscan el sentir, de los que se tiran al suelo, que se tiran, por ejemplo, no se da vuelta y el niño está escalando y se está tirando de altura.
Eso es menos frecuente, pero igual se da. Entonces, igual hay que estar atentos, ¿cierto? Porque puede ser que solamente sea un comportamiento que el niño ha aprendido, puede ser que sea, que conozca al adulto y que ya le tenga mucha confianza, ya, y es su forma que tiene de expresar cariño, ya que puede ser que la tenga con sus padres, con sus familiares, ya, y por eso habría que ahí preguntarle un poquito más, ¿cierto? A los padres, porque muchas veces los comportamientos afectivos también se pueden ir trabajando y se pueden ir enseñando. ¿Ya? Entonces, cuando veamos ese tipo de comportamientos, siempre ir indagando cómo se comportan con los demás, si quizás es así con las personas que conoce hace más tiempo, si quizás es así con los familiares y puede ser que uno entró a su círculo y puede ser que uno sea de su confianza ya que lo conoce y puede ser esa su forma de mostrar afecto, ¿ya? Pero hay que ir revisando todo, ya estar atento a cualquier cambio, em, puede ser que busques la sensación, ya, que verse, indagar con cada uno de los casos, todos van a ser muy distintos. Aquí creo que tengamos como súper claro todos los casos van a ser distintos, solo hay características van a ser como transversales, ¿cierto? Para la mayoría de las personas, pero puede que sean, como por ejemplo, estas personas que son hipersensibles, puede que para ellos todo sea muy alto, ¿cierto? Los estímulos se sientan doble, triple, ¿ya? Que una persona neurotípica, o puede que sea que el umbral sea muy bajito, ya que ellos busquen el sentir. ¿Ya? También me ha tocado ver en estos casos que le nombraba de las personas que buscan, de los niños que buscan sensaciones, me tocó ver un caso me llamó mucho la atención, que tampoco se sabía bien qué es lo que tenía la niña. Era una sospecha de TEA, pero una niña que lamía todo. Entraba a un lugar y pasaba la lengua por todos lados, espejos, piso, un caso muy extraño. Por eso les digo que son muy amplias las características que pueden haber. Ya casos como ese, ¿cierto? Igual es un caso como bien como al extremo, ¿cierto? Pero igual los podemos ver. Ya son casos que igual requieren mucho trabajo y indagar mucho. Ya el caso de esta niña era pequeña todavía, recién estaba cumpliendo los 3 años y aún no tenía un diagnóstico claro de qué es lo, de qué podía tener, ¿cierto? Pero había un claro retraso en el desarrollo psicomotor, ¿cierto? No pronunciaba palabras, ¿ya? Y tenía esta costumbre de lamer todo su entorno. Ya es un tema sensorial, ¿cierto? Que ella buscaba sensaciones, pero la parte más sensible de nuestro cuerpo para sentir es la boca. Entonces también podemos ver niños que muerden. Ya es igual, es como lo podemos ver bastante. Ya estos niños que muerden Profesor, cualquier cosa. ¿Sí? No sé quién me habla. disculpe, ¿Sí? Danitza, Danich. resulta que yo tengo una prima que su hija tiene 5 años y ella le ¿Ya? encanta mirarse al espejo. Él ya Mm, se mira al espejo, incluso tiene un espejo donde lo trasladan en el auto, cuando sale al patio, está con el ¿ya? espejo, le encanta. Está siempre en contacto con el espejo. Ella ya es diagnosticada con TEA severo, Ujú. porque Ya. aún ella controla todas esas cosas, pero también a ella le explicaron que dentro de los casos también era como lo que dice usted, como la niña que todo tacteaba con la lengua, ella también Sí. dentro de los casos que ella anda para todos lados del espejo, porque incluso el espejo es de Mm, tamaño completo de ella. Sí, ya. eso. Pero Sí. Sí, es claro, el caso, ¿cierto? Que nombra Danitza, ya igual es una situación que igual se parece un poco, ¿cierto? Como decía, los niños que buscan este tipo de sensaciones generalmente lo hacen a través de la boca, porque como les decía, es la parte más sensible que vamos a encontrar en nuestro cuerpo, y luego ya vendría la yema de los dedos, ¿ya? Pero por lo general, cuando los niños buscan este sentir, ¿cierto? Esta sensación que es mucho más, que va a ser más gratificante para ellos, que los van a sentir de una forma muy intensa, va a ser con la boca, ¿ya? Puede ser que en el caso, ¿cierto? De que nos comenta Danitza, ¿cierto? Puede ser que su, el,
el hiperfoco que tenga, ¿cierto? Sea esta imagen del espejo, ¿ya? Y como igual, yo creo que más adelante, ¿cierto? Se van a ir viendo, ¿cierto? Otras características, pero sí, puede pasar también que los niños tengan como este apego, como un hiperapego, vamos a decirlo así, con algún objeto, cualquiera sea. Puede ser este espejo, puede ser, por lo general, ¿cierto? Alguna almohada, algún juguete o algún tipo de juguete. ¿Ya? No es tan común, ¿cierto? El que sea un espejo grande, pero si ese es como eso, al final ese objeto la está regulando sensorial y emocionalmente. Ya, de alguna otra forma tiene ese efecto en esa niña. ¿Ya? Para otro niño puede ser que se trata de entregar mucho, algún objeto que no le haga daño, que sea fácil de transportar también para este tipo de casos, ¿cierto? Que hay algunos niños que tienen una mantita, ya como estas mantitas de bebé, ya que son las únicas que le producen calma, ¿cierto? Que puede ser que los hagan bajar, ¿cierto? Este umbral que de repente está como muy alto, que se sienten muy ansiosos, ya puede que tengan los objetos, ¿cierto? Que sean de su gusto y que los van a calmar un poquito, ¿ya? Que van a hacer, ¿cierto? Que ellos puedan regularse emocionalmente o conductualmente. Sucede también. Por eso cuando nosotros tengamos esto a los estudiantes, tenemos que tomar en cuenta igual que si tienen algún objeto que sea de su predilección y lo lleven al establecimiento, ya es importante que no los, porque pasa que los niños cuando son más pequeños, ¿cierto? A veces van y le quitan el juguete o la mantita, ya hay que tener mucho ojo con eso porque puede provocar un tema de regulación muy grave. Ya, puede ser un niño que no pare de llorar, que comience a golpearse a sí mismo, pueden pasar muchas cosas. Ya, y si no estamos atentos, ¿cierto? A qué es lo que necesita, puede ser que otro niño lo haya tomado por jugar, ¿cierto? Y nosotros no vamos a saber qué pasó. ¿Por qué tenemos al niño ahí, ¿cierto? Tan mal, llorando o en un rincón que no quiere participar, no quiere hacer nada. Quizás puede ser que le falte, ¿cierto? Este objeto que lo podía regular, ¿cierto? En ese momento. ¿Ya? Entonces, cuando conozcamos a nuestros niños, tenemos que tener ojo, ¿cierto? Que siempre esté a la mano el objeto que tenga. Dentro de las aulas igual se realizan modificaciones, ¿ya? En el caso de que tengan alguna dificultad, por ejemplo, para la atención, la concentración, se pueden hacer algunas adaptaciones dentro del aula para niños en específico. Ya se pueden poner ligas en las sillas, ya quizá algunos van a necesitar algún tipo de audífonos para aislar el ruido, pero esas van a ser específicamente indicadas para cada caso particular. Ya, y si requieren cierto algún tipo de apoyo como de objetos dentro del aula, también van a ser indicados o por el apoderado, apoderada, ya, o van a ser cierto comunicados, ¿cierto? Por el equipo, ¿cierto? De aula, conversado con los padres. Susana, Profesora, sí. y suponte cuando yo he visto que hay niños que usted le habla muy fuerte y se ponen muy agresivos, o sea, siempre a los niños hay que tratar de hablarles muy suave, así como muy porque a Ujú, veces como hay personas que no saben cómo tratarlos, trata como sí, así como retarlos y mandarlos como que fueran niños normales, como que le van a responder como un niño normal. claro. Y al final los niños se alteran y yo he visto crisis de los niños que se Ujú, alteran mucho cuando le hablan así muy, muy brusco. Y es como que yo no sé si no se han capacitado eso o es. no sé, si, si tienen algún niño con ese trastorno yo creo que deberían estar capacitados para eso porque yo Claro. veo que no tienen la forma de tratarlo. Yo veo que esa no es la forma, incluso a ellos si tú le hablas suave con ellos consigues mucho, pero Ujú, yo he visto que cuando reaccionan agresivamente es porque algún profesor o algo no supo tratarlo y los claro. reta o algo y el niño reacciona, pero todo lo contrario a lo que debería hacer. Es correcto. Sí, Susana, lamentablemente sí ocurre mucho, falta capacitación para los profesionales. También puede pasar que a veces, sin tratar por ejemplo, pasa mucho que algunos profesionales están como muy
muy cerrados quizás a esta mirada, ¿cierto? Que nos exige ahora, ¿cierto? La actualidad, ¿cierto? Que es atender a las necesidades de los estudiantes, ¿cierto? Puede ser que hayan profesionales que con los sistemas como más antiguos, ¿cierto? Le haya ido bien educando a una generación y a otra, pero ya el sistema está mucho más avanzado y claramente el hecho de hablarle golpeado a un estudiante, ya, independiente, con o sin algún diagnóstico, ya, puede generar, ¿cierto? Daños irreparables, ¿cierto? Puede que la conducta, sobre todo si hay un trastorno de base, ¿cierto? Claramente puede alterarlo, provocar una crisis de regulación, ¿cierto? También puede pasar en estudiantes que son muy sensibles. Ya puede pasar que los estudiantes se sientan tremendamente heridos, ya que tengan miedo a volver al establecimiento por ese tipo de situaciones. Claro, se hace el llamado, ¿cierto? A siempre, en el caso de ustedes, ¿cierto? Cuando se presentan a un establecimiento, tampoco es tener una voz como tan tímida, ya es solamente la forma en que nosotros nos paremos frente a los niños, ya va a ser el mensaje más claro para ellos. Si ven que nosotros, que ellos están haciendo algo, ya que pudiese afectar, ¿cierto? A cómo están, ¿cierto? Por ejemplo, se están tirando agua, por ejemplo, ¿no? Algo así. O se están tirando agua, nosotros sabemos que eso está mal, pero tampoco podemos ir, ¿cierto? Y gritarles, oye, ¿qué están haciendo? Ya, porque claramente puede haber alguna afectación, ¿cierto? Si tenemos algún estudiante que sea muy sensible o que tiene algún diagnóstico de base, ese gritarle puede ser algo demasiado intenso, ¿ya? La idea es hacerle comprender claramente que no se hagan daño, ¿cierto? Es el hacerle comprender, el mostrar nuestra postura también, que sea siempre erguida, ¿cierto? También cuidar nuestra voz. Si nos ven demasiado tímidos, por ejemplo, en una situación así, y nos comenzamos a reír, igual puede ser como que no comprendan lo que nosotros les queremos decir. En ese tipo de situaciones, lo mejor es mantenerse calmado, ¿cierto? Hablar con un tono de voz que sea lo suficientemente claro, ¿ya? Y que lo puedan escuchar y no hablarles golpeado a fin por ejemplo, de gritarles. ¿Sí, Danitza? Sí, profesora, es que también quería hacer una acotación sobre el respecto de Sí, la audición de los niños TEA, ujú, porque ellos igual son mucho más sensibles que nosotros al correcto. tema de la audición. Incluso ayer, bueno, en un partido de fútbol en la televisión, cuando jugó la Universidad de Chile, los Ujú. jugadores salieron con niños TEA de la mano y los niños salieron con audífonos, los jugadores también, y por alto parlante se le dijo a la hinchada, etcétera, que bajaran el nivel de voz y todo eso, pero a homenaje a niños de ellos. Entonces ahí vemos un reflejo también que dentro de todo, como dice usted, hay muchos que les falta capacitación, Ujú, lamentablemente, pero correcto. dentro de eso ya se está incrementando dentro del fútbol y todo eso, la adaptación de los niños TEA. Por el tema No, de la audición salieron con sí. audífonos, los jugadores salieron con los niños en la mano, los niños con audífonos, ellos también, y todas las hinchadas bajaron o sea, no gritaron ni nada como para poder ser integrados ellos también en este campo, como se puede decir, de este mundo, como se puede decir en palabras simples. No, súper bueno. No lo pude ver, me lo perdí, pero no, buenísimo. Claro, se busca, ¿cierto? A propósito, ¿cierto? Este mes de abril, ¿cierto? Se celebra el Día Internacional del Autismo. Entonces, también, ¿cierto? Es un claro reflejo a lo que tenemos que apuntar, ¿cierto? Y también con la ley TEA, ¿cierto? Que es la que vimos al principio, ¿cierto? Que igual está ahí haciendo hincapié en que se tienen que visibilizar más el tema, ¿cierto? Para que al final todos ya estemos conscientes y podamos tomar carta en el asunto. En cuanto a las capacitaciones a los profesionales, ¿cierto? Recién este año apareció esta circular que les había comentado, ¿cierto? Que es la 586, que recién, ¿cierto? Viene como a obligar a los establecimientos a capacitar a sus profesionales y establece como una obligación que al menos una vez al año se realice capacitación para sus profesionales. Ya, igual es poquito,
pero comparado con lo anterior, ¿cierto? Que aún no estaba normado, ¿cierto? Estaba como en el aire prácticamente, y era más que nada iniciativa de los establecimientos que se adherían, ¿cierto? Por obligación a la ley de inclusión, ya que quizás implementaban capacitaciones, pero no estaban normados, ¿cierto? El hecho de que tuviesen por obligación que establecer, ¿cierto? Esta capacitación, ¿cierto? Que fuera para todos, que tuviese que ser fiscalizado también el cumplimiento de las capacitaciones para sus profesionales. Ya, el hecho de que se pueda visualizar en un campo tan importante y tan que lleva tanta gente, ¿cierto? Como es el fútbol, ¿no? Es maravilloso. Y claro, el tema de los audífonos, existen estos audífonos, ¿cierto? Y a veces dentro de los apoyos que se pueden dar dentro del aula, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, también se pueden integrar estos audífonos que son aislantes de ruido. ¿Ya? Funcionan súper bien para la mayoría de los estudiantes que tienen esta hipersensibilidad y los ayuda mucho a poder regularse y permanecer dentro del aula, ¿cierto? Porque igual estamos en un aula que tiene muchos estudiantes. Ya, y no podemos estar al 100% atentos de que no haya mucho ruido, ¿cierto? Sobre todo cuando hay niños más pequeños. Ya dentro del establecimiento, ¿cierto? Se puede ir trabajando esta misma concientización, ¿cierto? De lo que es el autismo, pero mientras no sea por parte de todos, ¿cierto? Es difícil que puedan haber, difícil controlar todos los factores ambientales, ¿cierto? Para poder evitar los ruidos. Ideal, ¿cierto? Y en algunos colegios sí se puede hacer, ¿cierto? Los compañeros respetan mucho todo este tema de los estímulos, los pueden ayudar a los profesionales que están en el aula, que están en los patios, ayudan también los mismos estudiantes, ¿cierto? Se empoderan también para apoyar a sus compañeros. Pero aún hay otros establecimientos que igual están como muy bajitos en cuanto a capacitaciones y ahí es donde está costando un poco el ir masificando esta entrega de información. ¿No? Buenísimo el ejemplo, Danitza. No me tocó verlo, lo voy a buscar para poder verlo porque me parece muy interesante. Vamos a continuar, porque nos queda poquito para poder. Ya, ¿cierto? Como resumen, ¿cierto? Las personas autistas demuestran de muchas formas que el resto de la gente les importa, ¿cierto? No obstante, quizás no de la forma en que la población neurotípica espera que lo hagan, como les comentaba, lo que esperábamos, ¿cierto? Que todos hacemos. Es por eso que no se pretende cambiar cómo son, ni cómo expresan, ¿cierto? Ni cómo sienten las personas autistas, sino que esto sea respetado. Es una forma más, ¿cierto? De ser, ya que es un neurotipo diferente. Como lo hablábamos la clase pasada, ¿cierto? Es una forma de expresión, ¿cierto? Que no corresponde a lo que estamos acostumbrados, quizás, pero es algo con lo que tenemos que compartir, ¿cierto? Y entender que esta forma de afecto sí existe la empatía, sí existen las sensaciones, sí existe el afecto y sí necesitan afecto. Ya no tenemos que negarlo cuando una persona con TEA, ¿cierto? Se nos acerque y quiera compartirnos su mundo. ¿Ya? Es importante, ¿cierto? Prestar atención a las muestras de afecto de las personas con TEA. Esto nos va a ayudar, ¿cierto? A aprender a reconocer la forma de comunicar sus emociones, ¿cierto? Si tenemos estudiantes nuevos, como les decía, siempre estar pendientes de todo lo que nos quieran mostrar y cómo van cambiando esos comportamientos. Puede que al principio no nos conozcan mucho, ya nosotros vamos de a poquito, quizás ahí en las mismas actividades, acercándonos y conociéndolos. Pero ya cuando los conozcamos, vamos a saber si realmente nos está mostrando afecto de alguna forma, ya, qué necesidades va teniendo nuestro estudiante, ¿no? Pero al principio puede ser un poquito difícil, dependiendo del grado de afectación que tenga siempre. Asimismo, ciertas estas expresiones de afecto hacia las personas autistas debe ser adaptado a su perfil sensorial. Evitar, ¿cierto?, que se pongan nerviosos con las demostraciones tradicionales. Pues decía, nunca jamás ir y tocar a algún niño con o sin TEA. Ya, no los conocemos. Ya, siempre hay que guardar, ¿cierto?, el espacio personal, ¿cierto? No invadir ese espacio personal. Ya, a 2 metros de distancia estamos bien. Ya. Si notamos que a veces nos estamos pasando un poquito de ese espacio, ¿ya? Y si vemos que estamos incomodando, ¿cierto? A veces no nos vamos a dar cuenta que estamos incomodando.
Puede ser que nos acerquemos y tengamos esta costumbre, por ejemplo, hay personas que les gusta tocar el hombro de la otra persona, ¿ya? Pero puede ser que es algo que estamos acostumbrados a hacer, ¿ya? Pero si vamos y tocamos el hombro de una persona con TEA y tiene una hipersensibilidad, tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a causar con el simple tocar de hombro, ¿ya? Tenemos que ser muy respetuosos con todo lo que sea el espacio físico de la persona, con todo nuestro tono de voz, controlar el no ser invasivo, ¿cierto? Y el no sobrecargar de estímulos también a nuestro estudiante, ¿ya? Siempre pensemos en que un estudiante es hipersensible. Siempre pensémoslo de esa forma, antes de conocer. Pensemos siempre que todas las formas que nosotros tengamos de acercarnos van a provocar una reacción que sea muy demasiado estimulante. Ya no pensemos en que puede ser que no sienta o puede ser que sea neurotípico. No, siempre pensemos que son hipersensibles. Entonces, así, ¿cierto? Vamos a tener los resguardos, no nos vamos a acercar tanto. Ya a medida que vayamos conociendo a nuestro estudiante, vamos a saber a quién nos podemos, a quién nos podemos acercar un poco más, a quién le podemos mostrar este tipo de materiales, con quién no tenemos que ocupar este otro tipo de materiales. Ya, entonces ahí recién vamos viendo. Ya, el sentirse queridos les aportará, perdón, los mismos beneficios que a otros niños y niñas, aportando seguridad, confianza, modificando el modo habitual de mostrar afecto, apoyándoles en la comunicación de sentimientos y necesidades, facilitando el desarrollo de habilidades sociales. Y ahora nos vamos rapidito, ¿cierto? Porque no nos queda tanto tiempo, a ver las habilidades sociales. Que estas habilidades sociales, ¿cierto? Tenemos que, ya las he nombrado, ¿cierto? Que les decía que es importante trabajar las habilidades sociales porque van a ser bases, ¿cierto? Como todo lo que es el reconocimiento de emociones, que los vamos a ver en más profundidad más adelante. Reconocer, ¿cierto? Conocer estas habilidades sociales, que son este conjunto de capacidades que permiten dar una respuesta adecuada al entorno con el que nos relacionamos con las personas que nos rodean. ¿Ya? Estas habilidades sociales de las personas con TEA pueden verse afectadas de diversas maneras, debido a las características propias del trastorno espectro autista, y siempre mayor o menor grado. Ya recordemos que algunas formas, ¿cierto?, en que se pueden ver afectadas pueden ser en la comunicación verbal o no verbal, como ya decíamos, tener estas dificultades para entender el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono de voz también puede ser difícil de comprender o muy intenso, como nos decía nuestra compañera, ¿cierto? Ya, todo esto puede dificultar la interpretación y la respuesta adecuada de las señales sociales. También pueden tener dificultades para iniciar y mantener las conversaciones, compartir intereses, emociones, entender las normas sociales, ¿ya? También dificultad para participar en cualquier tipo de juego que sea interactivo, compartir juguetes, tomar turnos, ¿ya? Trabajar en equipo puede ser complicado, dificultad para la creación y mantenimiento de relaciones sociales. También puede existir una rigidez en el pensamiento y en el comportamiento, prefiriendo siempre la misma rutina, el mismo tipo de juego. Ya puede ser, al presentar otro tipo de actividad, puede ser que simplemente no quieran realizarlo. También no olvidemos nunca la sensibilidad sensorial, ya que puede hacer que las interacciones sociales sean mucho más abrumadoras e incómodas, lo que puede llevar, ¿cierto?, a retirarse de las situaciones sociales. Ya recordamos que siempre puede variar la intensidad, ¿cierto?, entre una persona autista y otra, pero es importante siempre ir trabajando en el conocer, reconocer, que esto puede ir variando, ¿cierto? No va a ser lo mismo en un año y al siguiente, puede ir variando, y apoyar estas necesidades individuales de cada persona, promoviendo siempre la participación. Ya. Algunas de las recomendaciones para empezar a trabajar las habilidades sociales en el aula. Vamos a nombrar rapidito. Les comento que los cuadritos amarillos que puse acá son son extras. Ya para temas de estudio consideren solo el material que está en el aula. Todos estos cuadritos amarillos que salen acá son algunas estrategias que se utilizan ya mucho más masivamente dentro del aula.
Ya. Una de las recomendaciones para comenzar a trabajar habilidades sociales son potenciar y adaptar saludo y despedida. Ya, ¿por qué se comienza a trabajar el saludo y despedida? Ya, esto puede ser beneficioso para ayudarle a sentirse cómodo y seguro en el entorno escolar. También, ¿cierto? Para poder facilitar, ¿cierto? La inclusión dentro del aula, también para trabajar la rutina de los estudiantes. Ya, puede ser creando rutinas visuales. Recordemos que los estudiantes TEA, su mayoría son mucho más visuales, ¿cierto? Utilizando imágenes con tarjeta con instrucciones, ¿cierto? De saludo y despedida. Por ejemplo, tarjetas de imágenes que nos digan así como, por ejemplo, decir hola o adiós, ¿cierto? Con la cabeza. ¿Ya? Generar, ¿cierto? Alguna forma de saludo que sea llamativa para ellos. Sobre modelado y práctica es una técnica, ¿cierto? Que se ocupa bastante en educación, que es que las personas, ¿cierto? Los adultos que comparten en el aula puedan ir modelando, ¿cierto? Esta costumbre de saludar y despedirse correctamente. Por ejemplo, ¿cierto? Si todos los días, cuando se entra a clases, decir hola con la mano, ¿ya? Decir hola con la mano y trabajar, ¿cierto? Esta rutina y también ir anticipando a los estudiantes. Recordemos que a ellos les genera mucha ansiedad el no saber qué va a pasar. Entonces ya internalizamos, ¿cierto? Que este hola significa que inicia la jornada, ¿ya? También puede ser tener algún tipo de despedida intermedia para el almuerzo, ¿ya? Se trabaja bastante esto en las aulas, ¿ya? También utilizar algún tipo de elogio, retroalimentación positiva cuando los niños participen en este saludo. Ya puede ser a través de decirle felicidades, muy bien, después de que todos nos saludamos, ya, pero es importante ir repitiendo, ¿cierto? Día tras día y en estos mismos horarios, ¿cierto? El hecho de que tengamos que decir buenos días o hola, inventar alguna forma de saludo que sea llamativa, ya, y para despedida lo mismo. También, ¿cierto? Trabajar mucho la anticipación, ¿cierto? Ya antes de una transición, ¿cierto? Como llegar a la escuela y ya cuando estamos por finalizar la jornada, ¿cierto? Tener alguna rutina que los anticipe, ¿cierto? Cuánto falta para la salida, ¿cierto? Tener una rutina como bien estructurada en ese caso nos va a favorecer bastante. Ya, también el tener técnicas para poder esperarlos, por ejemplo. No es lo mismo esperar a los estudiantes dentro del aula con el celular, o también tampoco es lo mismo que los estudiantes lleguen al aula y estén todos desordenados, ¿cierto? Y que el profesor o profesora llegue tarde y se instale de su clase, ¿ya? No va a ser lo mismo que, por ejemplo, nos ven a nosotros, ¿cierto? Como asistente, como inspector, ¿ya? Nos ven ahí, ¿cierto? En el establecimiento un poquito antes, ¿cierto? Cuando ellos llegan a la sala de clases, vernos ahí, ¿cierto? Y saludarnos y pasar a la sala, ¿ya? No va a ser lo mismo que nos encuentren con el celular, ya va a generar un impacto mucho más positivo, ¿cierto? El, y también va a favorecer, ¿cierto? A fomentar esta empatía y comprensión. Ya, también puede ser quizás ahorita, fuera, ¿cierto? De la sala de clase, utilizar distintos tipos de saludos, ya, porque no muchos se sienten cómodos con una forma de saludo. Quizás hoy voy a elegir saludar con la mano, ¿ya? Hoy voy a elegir saludar chocando los pies. Ya, esta estrategia funciona mucho en los colegios, ya a los niños les gusta mucho. Y como lo pueden instalar, ¿cierto? Como forma de imágenes, va a ser mucho más fácil de comprender para los niños con TEA. Así se va potenciando este saludo y despedida. Ya, otra estrategia que se utiliza mucho es establecer un panel visual de normas sociales en la casa o en el establecimiento educacional. ¿Ya? ¿Por qué? Recordemos que es súper importante el trabajar las normas sociales, el trabajar a través de la rutina, porque las personas con TEA, al trabajar dentro de esta rutina, se disminuye mucho
cualquier tipo de ansiedad, ¿cierto?, que puedan tener. El anticiparles lo que va a pasar es súper importante. Y a acostumbrar, ¿cierto?, a trabajar bajo este sistema de fichas. Este panel visual, ¿cierto?, puede ser llevado al aula idealmente. Sirve para enseñar a los estudiantes con autismo las expectativas sociales de una manera mucho más clara y también muy estructurada, ya que ellos, ¿cierto?, van a privilegiar, ¿cierto?, la estructura la estructura y la visualización de lo que se va a hacer. Puede ser, ¿cierto?, a la entrada y salida del aula, ¿cierto?, poner imágenes de los niños saludando o despidiéndose, ¿cierto? También en cuanto a los turnos para hablar, eso como aparece en el pictograma de acá, ¿cierto? ¿En qué momento puedo hablar? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que levantar la mano para hablar? Entonces nos dice que en la sala, ¿cierto? En la sala de clases tengo que permanecer sentado, tengo que estar en silencio, tengo que levantar la mano para hablar, tengo que estar atento a escuchar, guardar los juguetes, ¿cierto? Acá nos aparecen todas las normas que debiesen seguirse dentro de un espacio de aula. Ya, compartir los materiales, respetar el espacio personal también es una prioridad que se debe trabajar. Y también lo que no se puede hacer dentro del aula. Ya, es súper bueno, este tipo de estrategia es súper buena para trabajarla con los niños en el aula. Ya, yo creo que esto lo hemos visto o lo vamos a ver en algún momento. Es una técnica que se viene trabajando hace bastante tiempo y tiene buenos resultados para los niños. Lo importante es ir reforzando también estos afiches, ya irles recordando a los niños, ¿cierto? En un momento de la clase, ya cómo debo estar, debo estar sentado, irles recordando qué significa cada una de estas fichas. Ya, y después los niños lo van diciendo solos. Así que igual requiere refuerzo, requiere también que los apoyemos, que los motivemos, que quizás felicitarlos porque te lo dijeron todo lo que está ahí y lo están cumpliendo, ¿cierto? Y mostrando nosotros también como el ejemplo, ¿cierto? Yo permanezco ordenada en el aula, yo también como asistente de aula, ¿cierto? Si estoy en el aula y la profesora está hablando, cuando yo deba intervenir, quizás voy a hacer alguna pausa dentro del aula, ya que lo conversé previamente con el profesor o profesora, ya y quedamos de acuerdo en que vamos a hacer una pausa dentro del aula, vamos a hacer una pausa activa, por ejemplo, nos vamos a levantar, nos vamos a estirar, ya porque eso se realiza en el aula. Entonces yo también ya previamente conversado claramente, voy a levantar mi mano, siguiendo lo que dice ahí, y en ese momento la profesora, profesor, va a hacer la pausa y nos va a decir lo que se va a hacer, y nosotros ahí recién procedemos, ¿ya? Tenemos que ser súper respetuosos con lo que le estamos enseñando a nuestros estudiantes en cuanto a normas sociales, todo tipo de normas, ¿ya? Porque si nosotros estamos haciendo lo contrario, vamos a estar entregando un mensaje completamente erróneo. También crear situaciones en las que se propicie la interacción y socialización guiada con otros niños, ¿cierto? Por ejemplo, en el parque, en la cafetería, realizar actividades en dúos o en grupos pequeños, em, con niños que presentan autismo, con compañeros de clase. Claramente los grupos tratar de realizarlos al principio con compañeros que sean mucho más pacientes, ¿cierto? Que nos puedan aportar también a apoyar a nuestros compañeros con TEA. Ya no sean estudiantes que sean como muy alterados, que los pongan ansiosos, ¿cierto? Proporcionar también actividades estructuradas que fomenten esta cooperación, el trabajo en equipo. Es súper importante ir trabajando las habilidades sociales en un entorno que sea, ¿cierto? Un inf- un- esta actividad, esta interacción que va a ser guiada, ¿cierto? Vamos a estar dentro de este grupo, vamos a poder ver cómo interactúan, vamos a poder orientar, vamos a poder ofrecer apoyo, ¿cierto? Según las necesidades que vayamos viendo. ¿Ya? ¿Cierto? Establecer expectativas siempre claras y brindar retroalimentación positiva. Es súper importante la retroalimentación positiva. Hoy trabajamos tales cosas, lo hicimos súper bien, un aplauso para todos. ¿Ya? O quizás ver que algunos compañeros están apoyando a otros, favorecer esto, o vemos que hay mucha necesidad, que está costando mucho la actividad para algunos de nuestros compañeros en un grupo, y también hay brindar
las estrategias, ¿cierto? Para que los demás estudiantes también puedan aprender a trabajar con sus compañeros. Esto va a favorecer a los dos lados, ¿cierto? También utilizar estas estrategias de role-playing para crear situaciones que puedan surgir en el día a día y así adquirir estrategias y herramientas para actuar e interactuar con otras personas. El juego de roles sobre situaciones sociales, simulación, ¿cierto? De escenarios cotidianos que puedan ocurrir. Ya yo me pongo en el lugar del otro, ¿cierto? A eso se refiere esta estrategia del role-playing o juego de roles. También para resolver conflictos podemos inventar situaciones, ¿cierto? Que se puedan dar en el contexto escolar. ¿Ya? Podemos inventarlas y podemos trabajarlas, que nuestros propios compañeros nos pongan las soluciones y así vamos desarrollando estas habilidades sociales, ¿ya? De una manera mucho más entretenida, mucho más didáctica, mucho más fácil de comprender para todos nuestros estudiantes. ¿Ya? También nos sirve para trabajar la empatía, ya no nos olvidemos de eso. ¿Ya? También estas actividades, ¿cierto? Se pueden ir adaptando de acuerdo a las necesidades de los niños, ya pueden ser guiadas por todos los profesionales que se encuentran en el aula. ¿Ya? Recordemos que dentro del aula se busca que todos se puedan repartir, ¿cierto? Alguna parte del trabajo. Ya no todo va a recaer en uno de los profesionales. Así también los niños pueden ir viendo que todos estamos trabajando a la par y ellos también lo van llevando a cabo. También proporcionar un ambiente más estructurado y tranquilo para trabajar es súper importante. Ya establecer rutinas que sean claras nos van a apoyar siempre, ya siempre y cuando las vayamos reforzando. Recordemos, tengamos horarios claros. Ya cumplamos con nuestro horario, lleguemos un poquito antes, ya esperemos un poquito a nuestros estudiantes, anticipemos, digámosle cuánto tiempo falta para el recreo, ¿ya? Digámosle a qué hora vamos a volver, ¿ya? ¿Cuánto falta para volver? Es súper importante para no tener a estos estudiantes con tanta ansiedad, y más cuando hay trastorno de espectro autista, ¿ya? Crear también espacios de trabajo que sean mucho más ordenados. Ya no hay nada peor, ¿cierto?, que un ambiente que no sea ordenado, donde estén los materiales en cualquier parte, dejar siempre todo en un mismo lugar. Los mismos estudiantes nos van a ir apoyando en estas tareas, ¿ya? Nosotros vamos a estar en el aula, pero vamos a necesitar la cooperación también de nuestros estudiantes. Les vamos a ir enseñando cómo hacerlo, en qué lugar hacerlo. Ya, siempre tiene que haber un acuerdo, recordemos, con la persona que vaya a dar la clase, que también seguramente va a estar de acuerdo, porque son técnicas que se utilizan sí o sí en los establecimientos, a menos que fuese algún establecimiento que está un poco atrasado, ¿cierto?, en lo que es actualmente la educación, ¿ya? Pero siempre se dan estos espacios donde comparten varios profesionales en los mismos cursos, sobre todo con los más pequeños, ¿ya? ¿Cierto? Utilizar esa señalización visual para que los niños igual sirve mucho, poner estos letreros, dónde está cada cosa, las cajitas con materiales, qué encontramos acá, ya en este mueble, qué encontramos, ya todo con nombre, todo con dibujo, qué vamos a encontrar. También implementar ciertas técnicas de manejo del comportamiento, como también estos momentos de relajación y calma, hacer estas pausas activas quizás, o estas pausas de relajación dentro del aula donde podamos respirar. Igual les voy a mostrar algunas más adelante, vienen en el cronograma, que también se pueden trabajar en clase. Fomentar participación, ¿cierto? Y colaboración, como decía, hacer que los estudiantes nos ayuden a organizar los materiales. A ellos también les gusta. Incorporar también actividades que sean sensoriales. Es importante que todo tipo de actividad que se vaya a realizar en los establecimientos educacionales sea adaptado de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes, ¿ya? Mantener siempre la conversación con los demás profesionales, con los padres si es posible, y si es posible que los padres conversen con otro profesional que también lo traspase a los demás. ¿Ya? Para cualquier cambio que se pueda implementar es muy necesario. Y por último, ¿cierto? Las actividades y los juegos deben estar adaptados a la edad y nivel de comprensión y capacidad de cada persona. No hay nada más frustrante para un niño, ¿cierto?, que le muestren un juego que sea muy llamativo, ya, por ejemplo, de algún tipo de programa, de algún software, y que le sea muy difícil o casi imposible poder utilizarlo por distintas condiciones.
Ya, siempre todo tipo de juego o actividad debe ser de acuerdo a nuestro curso, a las edades y a cualquier dificultad que pueda tener. Si vamos a hacer que trabajen con algún tipo de consola, ¿cierto? Y los botones son muy pequeñitos y nuestros estudiantes tienen dificultades físicas, claramente no aplicaría. Lo mismo si es alguien con TEA que es hipersensible, que el juego tenga mucho sonido, muchas luces. No es por ahí no es por ahí la técnica. Ejemplo, ¿cierto? Seleccionar el material em, y complementar las actividades con cuentos, cortometrajes y o películas que les puedan ayudar a comprender dichas emociones a través de realidades. Un ejemplo que dice la película Del Revés, ya que esa todos la deben conocer, que en realidad no es la película Del Revés, es Intensamente, la conocemos acá en Chile. De ahí ustedes pueden verla después, ¿cierto? También hay cuentos, como el que aparece aquí abajito, que es que no quiere que Laura, ¿cierto? O sea, que no quiere el cabello rizado. Ya, este tipo de cuentos, ¿cierto? Son súper favorecedores para ir comprendiendo las emociones. Ya, por ejemplo, seleccionamos un material, introducimos lo que vamos a hacer, ¿cierto? Les comentamos qué vamos a hacer hoy. Luego le podemos mostrar esta película, parte de esta película, la vamos pausando en ciertos momentos específicos, donde los niños nos pueden diciendo qué es lo que está sintiendo este personaje. O quizás yo me esté sentido así en algún momento, vamos como asimilando cómo se sintió el personaje. Con nuestras reacciones, damos espacio a la discusión. Entonces podemos irle diciendo, yo me he sentido así cuando pasó esto, yo me sentí así, ¿por qué? ¿Y por qué Daniela se sintió así? Ya, y el resto puede ir respondiendo, ya es dar ese espacio. Y luego realizar actividades seleccionadas, como por ejemplo este tipo de libros, ¿cierto? Por ejemplo, de acuerdo a la película, ir juntando las imágenes, ir haciendo un afiche de qué pasó en este momento, o en qué momento este personaje se sintió así. Ya todo eso para poder hacer algún tipo de actividades y trabajando estas emociones. Y hasta aquí hemos llegado. Es muy rápido la última parte para cumplir con el tiempo estimado. Ahora les digo, bueno, la persona que tenga que retirarse, me deja su nombre en el chat, por favor, para cumplirles con el horario. Em, Dudas pueden haber muchas, el tema es muy amplio y es muy interesante también. También genera mucha discusión. Así que la próxima clase vamos a poder conversar un poquito más a fondo y vamos a estar viendo un poquito más características. ¿Ya? Porque ahora igual estamos viendo características, pero que son más propias de la afectividad, de cómo se siente. En cuanto a características como somáticas, eso lo podemos ver más adelante. Sus nombrecitos en el chat y les recuerdo que va a estar disponible la evaluación para que la puedan realizar ahora a las 9:30 abre la plataforma. Entonces, tienen hasta mañana a las 9:30 para poder realizar su evaluación. Recuerde que es el tema de la clase anterior y el tema de hoy, que es neurodiversidad, y hoy vimos procesos afectivos. ¿Ya? Yo me voy a quedar aquí un ratito para que todos puedan poner sus nombres en el chat. Les vuelvo a comentar que en caso de evaluaciones atrasadas o que no puedan rendir esta evaluación, tienen la posibilidad de rendirlo en el plazo extraordinario, que es solo una fecha, que se da al finalizar el módulo. Ya, como recomendación, si tienen tiempo ahora, mejor poder realizarlo antes, pero si no se puede, tienen esa otra oportunidad que ya es más adelante, que va a ser cuando finalice, ¿cierto? El módulo. Nos quedan eh, cuatro, creo que 4 clases. De ahí ya lo pueden realizar, ¿cierto? Pero después de ese plazo ya no hay más opciones para rendir evaluación. Ya igual lo tienen que tener como bien presente. Y cualquier duda, consulta, me comentan en el chat. Desde la 1 de la tarde hasta las 7 con más frecuencia puedo responder. Y bueno, que tengan una excelente semana. Creo que no se me olvida nada. Ah, y si me dejan algún mensajito personal, por favor díganme el nombre y el curso, por favor, para no confundirme, no dejarlo ausente ni nada de eso. ¿Dudas con asistencia? También, mensajito. Que estén muy bien. Me voy a quedar aquí un ratito Chao, para profe, que esperar esté bien.
Chao, que esté muy bien. Vamos a... Ahora sí. Chao, chao.